Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 321, titulado Las 8 características de la comunidad cristiana. David Beckham, ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, relata que fue expulsado en las finales de la Copa Mundial de 1998. Al mirar en retrospectiva, veo que probablemente aquel fue el camino más largo de mi vida. No estoy seguro de qué pensamientos estaban pasando por mi mente en aquel momento. Fue un remolino de temores, culpa, ira, preocupación y confusión. Mi cabeza daba vueltas. Entré en el vestuario. Las reglas indicaban que tenía que quedarme allí durante el resto del partido. Inglaterra perdió y quedamos fuera de la Copa del Mundo. Cuando los jugadores regresaron al vestuario, nadie me susurró palabra alguna. Hubo un silencio casi completo. Podía sentir cómo se me encogía aún más el estómago. Engullí, respiré y engullí de nuevo. Estaba en una sala llena de personas, pero nunca me había sentido tan solo en mi vida. Estaba aislado y tenía miedo. Estaba atrapado en mi propio sentimiento de culpa y ansiedad. Dios no tiene la intención de que te sientas solo y aislado. Dios te creó para estar en comunidad, llamándote a una relación con Él y con los demás seres humanos. La comunidad cristiana, la iglesia, es la comunidad de nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Cada iglesia local está llamada a ser una comunidad del gran pastor. Los invito a que leamos Proverbios capítulo 27 desde el versículo 23 al 28. Asegúrate de saber cómo está tu ganado. Cuida mucho de tus rebaños, pues las riquezas no son eternas, ni la corona está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor, y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú, tu familia y tus criadas. Proverbios 28. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Cuando hay rebelión en el país, los gobernantes se multiplican. Cuando el gobernante es entendido y sensato, se mantiene el orden. El pobre que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Más vale ser pobre pero íntegro que rico y perverso. Punto número 1. Una comunidad de cuidado pastoral. A fin de cuentas, dice a menudo Sandy Miller, lo que cuenta es la gente. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. La Biblia usa a menudo la misma imagen de un pastor y su rebaño para describir el cuidado de Dios con su pueblo y el papel de los líderes dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, Salmo 78, 70-71. Primera de Pedro 5 del 2 al 4. Cuida atentamente a aquellos que te han confiado.
Conoce bien la situación en que se encuentran y préstales atención. Estos versículos señalan 3 características del tipo de comunidad que debemos construir. 1. Una comunidad audaz. Sé valiente en tu fe. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Capítulo 28, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente. La segunda es una comunidad bien dirigida. Cuando hay caos, todo el mundo cree tener un plan para solucionarlo, pero se necesita de un buen dirigente para mantener el orden. Lo puedes ver en el versículo 2 de Dios habla hoy. Otro punto o tercero es una comunidad justa. Como le indica el mensaje, el malvado oprime a los pobres. La justicia no tiene sentido para los malvados, pero los que buscan a Dios lo saben por dentro y por fuera. Lo puedes ver en los versículos 3, 5 de el mensaje. Ahora tomemos un tiempo para orar al Señor. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Oramos para poder ser una comunidad audaz y bien dirigida, que te busca y busca tu justicia, así como cuida de los pobres. Amén. Leamos la palabra ahora en Hebreos, capítulo 13, desde el versículo 1. En la versión NBI. Está titulado con exhortaciones finales. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo, como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo que tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuiden
de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que se me permita reintegrarme a ustedes cuanto antes. El Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Hermanos, ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con ustedes, con todos ustedes. Amén. Punto número 2. Una comunidad de Jesús. La iglesia local es la esperanza del mundo. Escribe Bill Hybels. No hay nada como la iglesia local cuando está funcionando bien. La comunidad de Jesús, el gran pastor de las ovejas, lo puedes ver en el versículo 20, es la comunidad más maravillosa de la tierra. Está unida por el amor. Lo puedes leer en el versículo 1 de El Mensaje. Este amor no es solo de sentimientos, pues marca la diferencia en la forma de actuar. Si quieres saber lo que es amarse los unos a los otros, en la práctica como hermanos, lo puedes ver en el versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente. El escritor de Hebreos enfatiza aquí los 5 rasgos determinantes que deben ser característicos de la comunidad cristiana. 1. Ofrecer hospitalidad. Estén listos con una comida o una cama cuando sea necesario, pues algunos han dado hospitalidad a los ángeles sin saberlo. Puedes leer en el versículo 2 de El Mensaje, como lo hicieron Abraham y Sara en Génesis 18. Compartir la comida es fundamental para la hospitalidad y la misión. Cuando compartes la comida con otras personas, bajas la guardia, le das la bienvenida a extraños y haces amigos. Segundo punto, ayudar a aquellos en necesidad. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Hebreos 13:3. Cuando ministras o intercedes por aquellos que están en prisión o por las víctimas de abuso, te encuentras con Jesús. Mateo 25:40. 3. Honrar el matrimonio. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hebreos 13:4 de Dios habla hoy. Otro punto es estar contentos. No te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Vive tranquilo con lo que tienes, porque Dios ha dicho: nunca te defraudaré ni te dejaré, jamás te abandonaré. Lo puedes ver en el versículo 5 de El Mensaje. No necesitas tener tu mente puesta en el dinero, porque Dios ha prometido que si fijas tu mente en Él, cuidará de esas cosas por ti. Te promete no dejarte ni desampararte. Otro punto es complacer a Dios. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre.
No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Lo puedes ver en los versículos 15 y 16. Estas tres cosas agradan a Dios: orar especialmente, alabar, servir, hacer el bien y dar, compartir con otros. El escritor también enfatiza la importancia del liderazgo en la comunidad cristiana. Todos estamos bajo nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Lo puedes ver en el versículo 20. Sin embargo, también hay líderes humanos. Hay 5 cosas que dice acerca de los líderes. Apreciarlos. Valora a todos tus líderes y en especial a aquellos que primero te anunciaron las buenas noticias y cuidaron de ti. Puedes leer en el versículo 7 del mensaje. Imitarlos. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Lo puedes ver en el versículo 7. Este es un gran desafío para todo aquel que se dedique al liderazgo cristiano. Los demás observan y están llamados a imitar. Un buen ejemplo vale 2 veces más que un buen consejo. Otro punto, ser receptivos a ellos. Sean receptivos a sus líderes pastorales. Escuchen su consejo. Estén atentos a la situación de sus vidas y trabajen bajo la estricta supervisión de Dios. Contribuyan a la alegría de su liderazgo, no a cargarles de trabajo pesado. ¿Por qué querrías hacer las cosas más difíciles para ellos? Puedes leer en el versículo 17 del mensaje. Otro punto es orar por ellos. El propio escritor era probablemente uno de sus líderes y los insta: oren por nosotros. No tenemos dudas sobre lo que estamos haciendo ni el por qué, pero es difícil y necesitamos sus oraciones. Lo puedes leer en el versículo 18 del mensaje. Otro punto es acogerlos con agrado. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los del pueblo santo. Lo puedes ver en el versículo 24 de Dios habla hoy. Se supone que tienen que ser recibidos con las palabras con las que termina la carta. Que la gracia sea con todos ustedes. Lo puedes ver en el versículo 25. La palabra que resume esta epístola es gracia y define también el tipo de comunidad que debemos ser. Es en una comunidad de gracia donde todas las personas encontrarán amor, significado y esperanza. Tomemos un tiempo para orar. Señor, ayúdanos a ser una comunidad de amor, hospitalaria, de ayuda, fiel y contenta. Oro para que podamos complacerte con nuestra adoración, servicio y ofrendas. Amén. Ahora leamos la palabra en Ezequiel, capítulo 30 y capítulo 31. Ezequiel, capítulo 30, tiene un título: Lamento por Egipto. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza y adviérteles. Así dice el Señor y Dios: giman y digan: ay de aquel día, porque se acerca el día. Sí, el día del Señor está cerca. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Vendrá una espada contra Egipto y Cus será presa de la angustia. Cuando caigan heridos los egipcios, serán saqueadas sus riquezas y destruidos sus cimientos. Cus y Libia, Lidia y toda Arabia, Cub y el pueblo de la tierra del pacto caerán a espada con Egipto. Así dice el Señor: caerán los aliados de Egipto, se derrumbará el orgullo de su poder. Desde Migdol hasta Asuán caerán a filo de espada, afirma el Señor y Dios. Estarán desolados, en medio de tierras desoladas. Sus ciudades estarán entre ciudades en ruinas, y sabrán que yo soy el Señor, cuando prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En aquel día saldrán en barcos
mis mensajeros para aterrorizar a la confiada Cus, y la angustia se apoderará de ellos en el día de la condenación de Egipto, pues seguro vendrá. Así dice el Señor y Dios: pondré fin a la población de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su ejército, la nación más despiadada, vendrán a destruir el país. Desenvainarán sus espadas contra Egipto y llenarán de cadáveres el país. Secaré los canales del Nilo y entregaré el país en manos de gente malvada. Por medio de manos extranjeras desolaré el país y cuanto haya en él. Yo el Señor lo he dicho. Así dice el Señor y Dios: voy a destruir a todos los ídolos de Memphis. Pondré fin a sus dioses falsos. No habrá más príncipe en Egipto y llenaré de temor la tierra. Devastaré a Patros, prenderé fuego a Zoán y dictaré sentencia contra Tebas. Derramaré mi ira sobre Pelucio, la fortaleza de Egipto, y acabaré con la multitud de Tebas. Prenderé fuego a Egipto y Pelucio se retorcerá de dolor. Se abrirán brechas en Tebas y Memphis vivirá en constante angustia. Los jóvenes de Heliópolis y de Bubastis caerán a filo de espada y las mujeres irán al cautiverio cuando yo haga pedazos el yugo de Egipto. El día se oscurecerá en Tafnes. Así llegará a su fin el orgullo de su fuerza. Quedará cubierto de nubes y sus hijas irán al cautiverio. Este será su castigo y así Egipto sabrá que yo soy el Señor. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, yo he quebrado el brazo de Al-Faraón, rey de Egipto. Nadie se lo ha vendado ni curado, para que recobre su fuerza y pueda empuñar la espada. Por eso, así dice el Señor y Dios: estoy contra el Faraón, rey de Egipto. Le quebraré los dos brazos, el sano y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las naciones, voy a esparcirlos entre los países. Fortaleceré, a su vez, los brazos del rey de Babilonia. Pondré mi espada en sus manos y quebraré los brazos del Faraón. Entonces él gemirá ante su enemigo como herido de muerte. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y haré que desfallezcan los brazos del Faraón. Y cuando ponga yo mi espada en manos del rey de Babilonia y él la extienda contra Egipto, se sabrá que yo soy el Señor. Dispersaré por las naciones a los egipcios, los esparciré entre los países, entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 31. El cedro del Líbano. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, dile al Faraón, rey de Egipto, y a toda su gente: ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa sobresalía del espeso follaje. Las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces. Sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció, más alto que todos los árboles del campo. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Todas las bestias del campo tenían sus crías bajo su follaje. Todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso.
de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún ciprés ostentaba un follaje parecido, ni tenían su ramaje los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso, así dice el Señor y Dios, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura, y se elevaba sobre el espeso follaje, yo lo he desechado, lo entregué en manos de un líder de naciones, para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado y abandonado. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todos los canales de los ríos del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído y las bestias del campo se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Así dice el Señor y Dios, el día en que el cedro bajó a los dominios de la muerte, cubrí de luto las profundidades de las aguas, detuve sus corrientes y contuve sus ríos. Por él vestí de luto al Líbano, y todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice descender a los dominios de la muerte, junto con los que bajaban a la fosa, con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra también descendieron a los dominios de la muerte, junto con los que habían muerto a filo de espada. ¿A cuál de los árboles del Edén se puede comparar contigo en esplendor y majestad? No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los incircuncisos, junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, afirma el Señor y Dios. Punto número 3. Una comunidad que reconoce al pastor. El designio de Dios para su comunidad es que sea un lugar donde los perdidos, los quebrantados y los solitarios encuentren esperanza, sanación y amor. Más adelante en el libro, Ezequiel habla de un pastor que es el gobernante nacional. Ezequiel capítulo 34. En una profecía acerca de Jesús dice, entonces les daré un pastor que las apacentará y será su único pastor. Lo puedes leer en el versículo 23. Sin embargo, en el pasaje de hoy, Ezequiel habla de la comunidad que no conoce al Señor, predice el día del juicio. Sabrán que yo soy el Señor. Este pasaje es una advertencia sobre el tipo de actitudes que hay que evitar. Confiaron en su riqueza, lo puedes ver en el versículo 4, y en el orgullo de su poder, lo puedes leer en el versículo 6. Eran arrogantes, lo puedes leer en el versículo 10 de El Mensaje. Confiados, versículo 9, y desplazaron a Dios con ídolos, lo puedes ver en el versículo 13. El cedro del Líbano, en el capítulo 31, contrasta con el tipo de comunidad que Jesús describe. Este gran cedro comenzó a crecer más alto que todos los árboles del campo.
con todas las aves del cielo anidando en sus ramas. Lo puedes ver en los versículos 5 y 6. Todas las grandes naciones vivían a su sombra. Era majestuoso y hermoso. Sus raíces se hundían en aguas abundantes. Lo puedes ver en el versículo 7. Sin embargo, fue talado y no llegó a nada. Lo puedes ver en el versículo 10 en adelante. El reino de Dios es todo lo contrario. Comienza como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo nuestra sombra. Marcos capítulo 4, versículo desde el 31 y 32. Busquemos ser una comunidad que crece con la semilla de mostaza y se convierte en un lugar donde los perdidos, los quebrantados y los solitarios se posan en su sombra. Una comunidad que conoce al Señor, donde la gente realmente importa y donde disfrutamos del liderazgo de nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Oremos al Señor. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, nos haga perfectos y buenos en todo, para que cumplamos su voluntad, y que haga de nosotros lo que Él quiera, por medio de Jesucristo. La gloria para siempre a Cristo. Amén. Pipa añade. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Conténtense con lo que tienen. No te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Vive tranquilo con lo que tienes. El mensaje. A menudo busco en mi armario y no puedo encontrar exactamente lo que estoy buscando. O estoy en un supermercado y pienso que el carro de alguien que está más lleno de comida que el mío parece más fascinante. Pero la Biblia dice, conténtense con lo que tienen. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y esta que le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.